Ucrania vs Rusia hoy. Bienvenidos a su canal de YouTube, Noticias de Última Hora. Y en Facebook como Ucrania Último Minuto. Les dejo los links en la descripción. Para hoy tenemos las siguientes noticias. El ejército ruso, el fin de la euforia de los éxitos rápidos y los mitos de invencibilidad. Los resultados de las operaciones recientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania una vez más iniciaron un aumento en la atención de la comunidad militar internacional a los acontecimientos de la guerra ruso-ucraniana. El interés significativo de los especialistas se puede dividir convencionalmente en tres componentes: análisis y evaluación del curso de los acontecimientos, pronósticos sobre las perspectivas para el final de la guerra real y lo que es realmente lo principal para los militares extranjeros, el estudio de nuestra experiencia, y la posibilidad de su adaptación a las realidades de sus propios ejércitos. A continuación, se recopiló algunas evaluaciones y conclusiones recientes. En cuanto a los temas principales, actualmente ocupan el primer lugar los problemas del chantaje nuclear por parte de la Federación Rusa y el curso de la movilización parcial. Las amenazas de Putin de usar armas nucleares provocaron un verdadero flujo de publicaciones relacionadas con este tema en medios profesionales y masivos, por lo que requieren cobertura separada. En cuanto a la movilización rusa, sus resultados preliminares y pronósticos ya se conocen hoy. El hecho mismo del anuncio de la movilización confirma el alto nivel de pérdidas en el ejército ruso, que su dirección trató de ocultar hasta el final. De lo contrario, es imposible explicar por qué unos 300.000 hombres deben ser reclutados en el ejército, cuando el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, declara que Rusia ha perdido poco menos de 6.000 soldados. Roble, analista del Instituto de Investigación de Política Exterior, duda que la movilización parcial ayude al ejército ruso. Una gran cantidad de soldados mal entrenados y poco motivados no es una gran ventaja. Según el instituto, el ejército ruso carece de instructores calificados para las realidades de la guerra y de los recursos materiales necesarios para entrenar y proporcionar una gran cantidad de reservistas. Por lo tanto, si el ejército ruso sigue su camino tradicional y utiliza los recursos movilizados solo como carne de cañón, es difícil esperar cambios drásticos en el campo de batalla desde un punto de vista militar. Aunque ciertamente hay un lado positivo para Ucrania en esto: el número de víctimas y el descontento popular, que ciertamente no se extinguirá con la propaganda patriótica y los pagos monetarios del Kremlin, definitivamente a desestabilizar la situación en la propia Rusia. Un pronóstico similar con respecto a la movilización rusa lo hizo público el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa y actualmente experto del Centro Estadounidense para el Análisis de la Política Europea, el general retirado del ejército estadounidense Ben Hodges. Asumiendo que el Kremlin realmente anunciará una movilización general, dudo que mucha gente logre atraer. En Rusia, la movilización general probablemente no dará frutos. En caso de que se anuncie, se necesitarán al menos varios meses para preparar y equipar al personal militar. Y sobre la movilización rusa y su influencia en los acontecimientos del frente, The Economist ha preparado una significativa publicación. Los autores también creen que la movilización parcial de Putin tardará meses en surtir efecto. Pero si los reclutas se envían a la guerra antes de este tiempo, puede conducir a otra pérdida inaceptable para la Unión Soviética de la Federación Rusa. El tiempo no es el aliado de Putin. Los reservistas, que se planea movilizar en primer lugar, no necesitan ser entrenados en tiro, pero aún se necesitará algo de entrenamiento para enseñarles cómo usar nuevas armas y adaptarse a las nuevas condiciones. Si los reclutas son enviados a la guerra prematuramente, lo más probable es que esto resulte en nuevas pérdidas para las tropas rusas. Los movilizados pueden incluirse en las unidades existentes, para reemplazar a los muertos con ellos. De esta forma, será más fácil para las tropas rusas mantener las posiciones capturadas, pero no realizar una ofensiva. Carecen de armas para ataques a gran escala, en parte porque muchos soldados rusos dejaron atrás sus tanques y otras armas cuando huían de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas. Los autores de la publicación creen que la movilización parcial de Putin abre una ventana de oportunidad para Ucrania. Ucrania necesita aprovechar la oportunidad en el campo de batalla. La paz llegará cuando los ciudadanos rusos entiendan que Putin simplemente no puede ganar. En su opinión, cuanto más territorio recupere Ucrania antes de la llegada de los refuerzos rusos, más fuertes serán las posiciones futuras de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, las acciones reales de las tropas en las áreas donde se realizan las operaciones son objeto de un análisis detallado por parte de especialistas extranjeros. Después de todo, la exitosa ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkiv demostró una vez más los problemas actuales del ejército ruso. En primer lugar, hay motivación insuficiente, preparación bastante débil para la realidad del combate,
falta de preparación para operaciones de combate prolongadas e indisciplina del personal. Jack Watling, investigador senior del Royal Institute for Joint Research de Gran Bretaña, hizo esta evaluación en su artículo para The Guardian. Según el experto, las ventajas de las Fuerzas Armadas rusas incluyen una clara doctrina militar, equipo de combate bien diseñado y adecuadamente construido, fuerte infraestructura para la producción de municiones y la posibilidad de su entrega por ferrocarril. Al mismo tiempo, como escribe The Watling, estas ventajas se ven contrarrestadas por varias desventajas significativas. En primer lugar, los soldados rusos están mal entrenados, lo que se refleja en la falta de personal profesional. En segundo lugar, la URSS tiene un nivel de mando y liderazgo extremadamente bajo. La cultura de liderazgo en el ejército ruso es dictatorial y se basa enteramente en la intimidación. Un elemento importante de su apoyo es la corrupción, que se fomenta en el Kremlin. El miedo al castigo ha creado un ejército en el que los soldados seguirán órdenes obstinadamente, incluso si ya no tienen sentido. En tercer lugar, los rusos están completamente desmotivados y a menudo no entienden completamente por qué pelean. Dado que los altos mandos militares inspiran nada más que miedo en los soldados, su moral es extremadamente baja. No están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. La cuarta y casi clave deficiencia del ejército de ocupación es la mala organización. La guerra en Ucrania mostró claramente que los rusos solo están dispuestos a realizar breves, pero intensas guerras. Sin una movilización general, el potencial de su ejército es demasiado pequeño. Sus unidades carecen de apoyo en la retaguardia, y el equipo y las armas no son adecuados para una guerra prolongada, en la que se está convirtiendo gradualmente la invasión de Ucrania. Según The Watling, estos factores son las principales razones de los fracasos del ejército ruso y, en última instancia, conducirán al fracaso de la aventura de Putin. El canal de televisión estadounidense CNN publicó material bastante significativo sobre los acontecimientos en Ucrania. Merece ser citado lo más completo posible. Hace unas semanas, parecía que la guerra en Ucrania se congelaría con la llegada del invierno, porque en ese momento ninguno de los bandos había hecho ningún progreso notable. Pero todo cambió con la repentina y exitosa ofensiva ucraniana en gran parte de la región ocupada de Kharkiv, que inspiró a los partidarios occidentales de Ucrania tanto como provocó acusaciones mutuas en Moscú. Ahora el ejército ruso está sorprendido después de que Ucrania liberara más territorio en una semana que las tropas rusas capturaron en 5 meses. La sorprendente contraofensiva de Ucrania en la región de Kharkiv, combinada con ofensivas en el sur, le dio al Kremlin y al Ministerio de Defensa de Rusia una opción. A medida que se acerca el invierno, deben decidir qué frente priorizar y si redoblar sus esfuerzos para lograr el objetivo declarado de Putin, la captura de las regiones de Donetsk y Luhansk. Tomar Donetsk es una tarea más difícil para los rusos. 7 meses de guerra habían expuesto las deficiencias de la logística rusa, que solo empeorarían en un clima más húmedo y frío. En cuestión de días, Rusia perdió una de las 3 líneas de ataque en dirección a Donetsk. En los otros 2, no se han realizado avances desde finales de junio. Mientras tanto, las defensas rusas en Kherson están bajo una presión cada vez mayor, a pesar de que se han visto reforzadas por el éxito de Ucrania al cortar los suministros a través del río Dnipro y atacar los puestos de mando y los depósitos de municiones. Las Fuerzas Armadas rusas no cuentan con un número suficiente de nuevas unidades que puedan ser enviadas a la guerra. El tercer cuerpo de ejército recientemente formado consiste principalmente en batallones de voluntarios reclutados en las regiones de Rusia. Otros grupos tácticos de batallón se reformaron después de sufrir grandes pérdidas. Hay informes constantes de socava la disciplina en las unidades rusas. La retirada desordenada a Kharkiv, con su gran cantidad de equipo militar abandonado, es prueba de ello, así como los problemas de mando crónicos que no pueden resolverse de la noche a la mañana. Rusia todavía tiene un arsenal formidable de misiles balísticos y de otro tipo que pueden usarse no para conquistar territorio, sino para causar daños catastróficos a la infraestructura ucraniana. Sin embargo, la trayectoria de la guerra ha cambiado en los últimos meses. Eso en sí mismo podría fortalecer la columna vertebral del apoyo europeo a Ucrania y estimular un flujo de ayuda militar que continúa a pesar de un invierno costoso y la insatisfacción con los precios de la calefacción y el combustible. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.